Bueno, vamos a seguir adelante con la dinámica del programa y tenemos en comunicación, lo tenemos del otro lado del teléfono a Fernando Krishman Porto, que es documentalista, director audiovisual y guionista, y le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los Claudios? Bien, gracias por acudir a este llamado, Fernando, y contarnos cómo estás. Bueno, vemos que también con asombro, hablábamos del asombro, pero del buen asombro, del asombro de la alegría y del asombro de la generosidad, de que no parás de generar, no parás de hacer cosas, y eso a nosotros nos cae muy bien, nos gusta mucho y nos pone de alguna manera a resguardo de todo lo que viene pasando, ¿no? Porque hay gente como vos que se dedica, que propone y que muestra. Y ayer se mostró Elogio de la Rebelión en el Gomón, dentro de un ciclo de documentales que se está dando en el Cine Gomón. ¿Qué nos podés contar del estreno? ¿Cómo lo viviste? ¿Y de qué se trata Elogio de la Rebelión? Bueno, te digo, el estreno fue muy lindo, a sala llena, porque bueno, fue en el marco de la muestra DOCA que está llevando mucha gente. Mañana y pasado se da Norma también, una película de la que también formamos parte, que es sobre Norma Pla. Y bueno, la que se dio ayer a sala prácticamente llena fue Elogio de la Rebelión, que trata más o menos la etapa 94-2001 vista desde los que hacíamos cine y contrainformación, ¿no? Y cómo a partir de ligarnos a las distintas luchas que hubo contra el neoliberalismo de Menem y de la Rúa, nos fuimos organizando en distintos grupos de cine que retomaban un poco la tradición de los 60 y 70, que había sido duramente abortada por la dictadura militar. Y cómo, bueno, además de organizarnos individualmente, cada uno por su lado con grupos, cómo nos fuimos empezando a agrupar, ¿no? Como para generar colectivos de contrainformación que estuvieron muy activos durante lo que fue la rebelión del 2001 y, bueno, todo el proceso posterior que desembarcó en la elección de Kirchner, ¿no? Que fueron un par de años de cierta mezcla de anarquía con intentos restauradores que culminaron con el asesinato de David Maxi, ¿no? En todo ese proceso trabajó el colectivo de contrainformación Argentina Arde, que lo formamos desde ADOC. Entonces, bueno, está contada toda esa historia, ¿no? Cómo fuimos avanzando desde lo individual a lo grupal y a lo colectivo, acompañando las distintas luchas populares y estando nosotros también en una situación muy parecida a la que estaban los compañeros que filmábamos, ¿no? Hay un encuentro de clases ahí, pero la diferencia era más cultural que material, ¿no? Estábamos todos bastante jodidos. Entonces muestra un poco todo ese proceso, ¿no? De los 90, de la resistencia de los 90 y cómo se dio también la lucha en el ámbito de lo simbólico, ¿no? O de la construcción mediática de lo real, ¿no? Claro, qué interesante, Fernando, cómo lo contás, y ahora que yo no lo vi el documental, quiero verlo, porque analizar esos años de la política argentina, sobre todo cuando viene la presidencia de Kirchner, ¿no? Perdón, estoy diciendo de Kirchner, porque ahí se crea como un ámbito, como vos dijiste, ¿no? Medio anarquista, medio raro, donde se reivindican cosas que finalmente no pasaron después, ¿no? Porque parecía que la Argentina iba hacia un camino de independencia, de soberanía, de ocuparse realmente de lo que nosotros siempre peleamos, decimos hay que ocuparse de tal cosa porque no se puede seguir desfinanciando la salud, la educación y todo lo que ya sabemos que pasa en esta deudocracia en la que vivimos. Entonces, qué interesante analizarlo, ¿no? Porque para tener la realidad también de cómo se vivió todo eso. Sí, y además lo que fue la inscripción social a partir justamente del proceso de restauración del sistema, o si querés, como se dice ahora, de la casta, porque no nos olvidemos que en el 2001 la consigna prácticamente única y espontánea de las masas que coparon
Plaza de Mayo era que se vayan todos, que no quede uno solo, ¿no? Claro. Esa y la otra, el estado de sitio se lo meten en el culo, ¿no? Que era un poco como desconocer, por eso hablo de anarquismo, ¿no? Desconocer el Estado y a sus fuerzas represivas, que si bien costó 35 muertos, implicó la ida del gobierno, del nefasto gobierno de la Rúa, muy parecido incluso hasta en los nombres propios, ¿no? al actual, ¿no? Pues estaba Bullrich, Sturzenegger, muchos de los actualmente luchadores anticasta, ¿no? que prácticamente inventaron el concepto. Sí. Pero bueno, en ese sentido hay, digamos, una recuperación de lo que fue la llegada de ese momento y la importancia de ese momento. Por eso el título, ¿no?, de la película se llama Elogio de la Rebelión, cine y contrainformación en las luchas populares, ¿no? O sea, tomamos la rebelión del 2001 como un pico máximo de lo que fue la resistencia y la derrota del neoliberalismo en los 90, ¿no?, por parte del pueblo. Y a partir de ahí, bueno, el gobierno de Kirchner trató de acomodar de nuevo las cosas y, por supuesto, leyendo de una manera correcta políticamente qué era lo que se había abierto como periodo, ¿no? Pero los que abrieron ese nuevo periodo fueron justamente las organizaciones populares que estaban detrás de ese 2001, ¿no? Sí, las asambleas y todo lo que... Sí, no es que a la gente de Caballito se le ocurrió dar vuelta a tachos de basura porque alguien se los ordenó secretamente, sino que venían viendo todo lo que fue la lucha del movimiento piquetero, las distintas puebladas, en Santiago del Estero, en Tartagal, en Cutralcó, en Moscón, y bueno, no sé, nosotros un poco recuperamos toda esa historia, pero desde el ángulo de lo que era la cobertura mediática y bueno, el grupo de gente que intentó plantear un punto de vista con mayor espesor narrativo, ¿no?, de todos esos procesos. Claro, claro. Fernando, está Claudio Gallo acá al lado mío y seguramente él, como parte de esto, también te quiere preguntar cosas. Dale. Fernando, ¿puede haber otra Argentina arde ahora? Bueno, mira, cuando vean la peli y justamente el final de la peli termina tratando de dar algún tipo de respuesta optimista a esa pregunta, ¿no? Porque evidentemente lo que nosotros decimos que aquel cine volvió a poner en el radar de la cinematografía argentina la reflexión política, ¿no? Y sobre todo el concepto de lucha de clases, que es algo que aunque no se vea, sigue permanentemente accionando, ¿no? Y todo indica que, digamos, ante la durísima agresión que están recibiendo las clases populares va a haber una reacción, y de hecho lo está viendo, ¿no? O sea, los jubilados, los universitarios, la gente del Garrahan están en la calle, los estatales, bueno, todos los que están siendo tocados por este proyecto cipayo y entreguista están empezando a reaccionar, y creo que no la historia no se repite de una manera lineal, pero una de las posibilidades es esa, ¿no? Si algo ha demostrado este pueblo, la capacidad de resistencia, de lucha y de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido siempre la película termina de una manera bastante optimista y con reflexiones que responden justamente a tu pregunta, ¿no? Pero bueno, no quiero spoilear. Bien, ¿cómo estás transitando este tema de la quita de los subsidios del DOCA y todo el ajuste en cuanto a los documentalistas y en cuanto al cine en general, ¿no? Bueno, lo estamos peleando palmo a palmo en lo que hace a los documentalistas, que es la gente que nosotros representamos, porque bueno, DOCA significa Documentalistas de Argentina, y en unidad con otras asociaciones que tal vez tienen otra mirada, pero en general todos estamos bastante unánimemente de acuerdo que lo que hay en marcha es un proyecto de destrucción del cine nacional de la mano de esa idea de batalla cultural, ¿no? Que en un punto nos parece correcta. Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos de un lado de la batalla y ellos del otro, y la veníamos ganando por goleada, y bueno, ahora están tratando de alguna manera de terminar con determinadas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo lo que es el repudio a la dictadura militar, cívico-militar, lo que es, digamos, el tema de los derechos y la justicia social, bueno, y todas las cosas en las que se caga Milei y su banda, ¿no?
Claro. Y digo banda porque, bueno, ahora saltó esto de las coimas, ¿no? Son una banda organizada de ladrones. Sí, y bueno, esta gente está manejando, y además de ladrones son muy ignorantes, pero propugnan una ignorancia que les es muy conveniente a sus intereses de clase, porque obviamente lo que tratan de borrar, ayudados por las redes sociales, por las plataformas y todo eso, es el concepto de historicidad que hace justamente que el pueblo pueda, digamos, aprender, pueda tener una cultura propia y de esa cultura aprender del pasado y de sus errores, ¿no? Entonces, bueno, nuestra película apunta un poco a dar una respuesta en el marco de esa batalla cultural, ¿no?, que hay en este momento en marcha, y que tiene que ver con recuperar las tradiciones, ¿no?, de lo que fue toda la lucha de los 90 en un gobierno con ideas muy parecidas a las actuales, ¿no? ¿Hay algo en este gobierno que te parezca diferente a otros gobiernos neoliberales? ¿O es siempre más de lo mismo? Bueno, evidentemente en lo económico es más de lo mismo, muy parecido a lo que fue el macrismo, un poco más duro porque no estaba preso de sus propias promesas de que nada iba a cambiar. Al contrario, dijo que iba a cambiar todo, iba a destruir todo de movida. Entonces yo creo que están como más envalentonados, y también, bueno, la presencia de grupos neonazis y esta nueva derecha, que en realidad es más vieja que el agujero del mate, tiene ahora, bueno, una serie de armas de subjetivación y de digamos, de injerencia en la cabeza de la gente que es mucho mayor y que no es inocente, ¿no? Es parte de que, bueno, los dueños de las 5 o 6 plataformas, 5 o 6 aplicaciones que manejan el mundo, ¿no? Y que son los que de alguna manera están tratando de moldear la subjetividad, no solo en Argentina, sino de toda la humanidad. Por eso este patracio no es un hecho aislado, sino que hay muchos comiendo sapo en muchas partes del mundo. Claro. Así que en ese sentido creo que, bueno, nosotros el aporte que hacemos tiene que ver con esa lucha, pero también lo interesante de ayer, que, bueno, en el debate estuvieron los pibes de Mapa de la Policía, los pibes de Cipreva, muchos pibes que están haciendo ahora ese laburo que nosotros hicimos en los 90, ¿no? Y también estaba Nemesio Juárez, que es un sobreviviente de los 70, del grupo de realizadores de Mayo, ¿no? Que es el hermano de un compañero desaparecido, ¿no? Quique Juárez. Y o sea que estábamos ahí en el debate discutiendo, bueno, cómo se adapta, digamos, esta idea de hacer visible lo invisible y generar acciones a partir del cine, porque esas son las dos ideas que están planteadas. En el debate fue interesante porque, te digo, se dio ese intercambio generacional, donde se trabajó con distintas tecnologías, y también se reflexionó sobre cómo usamos la tecnología nosotros y cómo las usa el enemigo, ¿no? Así que fue en ese sentido muy enriquecedor e interesante el debate y los aportes, sobre todo de los pibes jóvenes que están laburando ahora. Estos de Mapa de la Policía, por ejemplo, son los que hicieron la pericia tecnológica que demostró quién fue el que le disparó a Pablo Grillo, ¿no? O sea que estábamos con pibes que ponen lo suyo al servicio incluso de la resistencia y por lo menos de la autodefensa popular, ¿no? En contra de estas fuerzas represivas desatadas. Y en relación a la pregunta original que hacías, bueno, creo que lo que la diferencia fundamental también es que estos sectores neofascistas que están, digamos, acompañando a esta derecha ya desembosada y no tan disimulada como era antes, porque si te acuerdan, hace 5 o 6 años nadie se ensuciaba tratando de reivindicar a Videla, ¿no? En ese sentido es una oligarquía bastante traidora que a sus empleados criminales los desconoció, ¿no? A diferencia de la oligarquía chilena, por ejemplo, que fue mucho más fiel con sus represores y sus hijos de puta, ¿no? Acá, bueno, acá se habían abierto todos de gamba, ¿no? Incluso, bueno, el macrismo era como una cosa de colores y de esto y de lo otro, tratando de negar el pasado, pero de una manera jovial y
pelotuda, ¿no? Estos son como más claramente reivindicatorios de toda esa época y lo están planteando además en la hazaña que muestran en la calle contra, por ejemplo, grupos totalmente desprotegidos como los jubilados o los discapacitados a los cuales le debería dar vergüenza mandar a reprimir, pero evidentemente es su naturaleza, ¿no? Como el escorpión. Claro. Fernando, ¿cuánta gente trabajó en este documental? Y si te podés acordar sus nombres. Bueno, en realidad la producción la hicimos entre Natalia Vinelli y yo, pero fundamentalmente lo importante fue que participaron todos los compañeros que hicieron aquel cine, ¿no? Está la gente de Boedo Film, está la gente de Ojo Obrero, está la gente de el colectivo de realizadores 1 de Mayo, está Miriam Angueira, está Paloma García, está la gente de Argentina Art, del Polaco, y bueno, obviamente nosotros de Cine Insurgente, los compañeros de Alavío que hicieron El Rostro de la Dignidad, Fabián Pierucci, los compañeros de Utopía TV están también, todos prácticamente los que, por lo menos en el ámbito de Cava, pero muchos coordinados con compañeros de las provincias, hicimos este famoso cine piquetero, ¿no? En su momento, así que bueno, todo eso es lo que está en la película, y si bien no participaron en la realización, están sus testimonios, partes de sus películas, y un poco también tratando de articular cómo esas películas incidieron en su momento en el resto, ¿no? De todo el movimiento. ¿Cuál es la perspectiva ahora después del estreno en el Gomón? Bueno, interesante porque está muy cerrada la cuestión de las salas. Por ejemplo, nosotros ayer cobramos entrada, cosa que es inusual en las muestras DOCA, que generalmente tratamos de que la gente pueda entrar gratuitamente, pero ahora nos alquilaron el Gomón pagando por anticipado. O sea, la visión mercantilista del mundo que aplica esta gente la ha llevado a lo que queda del Inca después del desguace que hicieron, ¿no? Así que estamos en la búsqueda de salas. Ahora, lo interesante es que a partir, digamos, de la proyección de ayer, que estuvo llena y hubo muchos compañeros, ya se abrió una red de gente interesada, ¿no? Lo interesante también en estos casos es conseguir una sala, ¿no? Que sea una sala con posibilidad de continuidad, aunque sea para pasarla un par de veces a la semana y estar algunos meses, porque la gente se cuelga, qué sé yo. Todavía hay un montón que me están diciendo, ahora ¿dónde la ves? Bueno, en el marco de toda esa gente, que es mucha la que nos sigue, trataremos de ir armando algún nuevo lugar que nos permita seguir proyectando. Así que espero que suceda, y por supuesto les vamos a romper las bolas de nuevo a todos ustedes para que manden los compañeros. Contar con eso. A lo mejor es muy temprano para hacerte esta pregunta, pero me parece que te la tengo que hacer. ¿Están evaluando en algún momento participar de alguna muestra internacional de documentalistas? ¿Piensan moverlo al exterior? Mira, justamente esta película viene ahora de girar por distintos países. Estuvimos en Cataluña, en España, en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, llegué tarde. Bruselas, estuvimos en la Sorbona, se dio también. O sea, hay mucho interés por el proceso político argentino, no tanto aquel momento de los 90 hasta el 2001 como por supuesto la actualidad, ¿no? Así que es cuestión de que te propongan en una universidad o en algún espacio o en algún festival y enseguida pintan distintos lugares, ¿no? Y ahora, después de que hagamos la recorrida por acá, seguramente haremos otra, tal vez con algún material más actualizado que tenga que ver con las luchas actuales, ¿no? Porque hay mucho interés en este proceso argentino en todo el mundo, ¿no? Claro. Si estamos siendo el faro, el punto focal de la humanidad, ¿no? Todo el mundo nos está mirando a ver qué corte pasa en Argentina. Por lo menos este aspecto
político, ¿no? De estos personajes que se han hecho del gobierno, ¿no? Y yo diría del poder en este caso, ¿no? Porque muchas veces algunos se hacen del gobierno, pero lo del poder está más relativo, ¿no? Si no, por ejemplo, probablemente tendríamos una Vicentina estatal, ¿no? Pero bueno, está demostrado que algunos toman el gobierno, pero el poder les cuesta un poquito más. No creo... Bueno, te mando un abrazo grande y te paso con Claudito Bevilacqua. Hola, Fernando. Dale, un abrazo, loco. Le estuvimos mostrando a la gente mientras vos hablabas y Claudito te hacía preguntas, imágenes, ¿no? Fotos de las de ayer, y ahí estamos mostrando un video también. Bueno, en principio decirte que, bueno, un poco este tipo de resistencia es la que le muestra, no solo al poder, como hablaban recién, ¿no? De que no puede con todo, de que no puede destruir todo lo que pretende, porque existe este tipo de cosas que mantienen la memoria viva y que de alguna manera le cuentan a la gente que todavía se puede luchar, ¿no? ¿Vos ves a la gente muy desesperanzada, la ves a la gente muy entregada, o la ves a la gente que quiere, digamos, seguir poniéndole el hombro? Teniendo la diferencia que hay, ¿no? Porque reflexionaba sobre todo lo que venimos hablando en varios programas y qué sé yo, que el ejercicio de crear hambre también tiene que ver con que uno no se pueda ocupar de la memoria y de la lucha y de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, bueno, mira, incluso en el testimonio del compañero que trabajó en TV Utopía, ¿no? Sí. Plantea esto, ¿no? Que a medida que iba avanzando el proceso les costaba más encontrar gente que milite el canal, aunque la situación era peor, porque bueno, mucha gente pasaba a cuarteles de invierno o trataba de resolver su vida de maneras mucho más violentas para su propia humanidad, como el cartoneo, como tener que vivir en la calle y todo eso, que te anula medio como ser humano, pues te sume en una melancolía y en una impotencia muy dura, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que hay por supuesto algo de eso, y además vos decís desesperanza porque bueno, tiene que ver con una esperanza quebrada, ¿no? Una idea de que esto de adquisición de nuevos derechos y avanzar, digamos, en algunas cuestiones más igualitarias, en realidad, bueno, no nunca terminó de ir a fondo, y hay un momento donde, bueno, la gente, el balance que hace es ¿para qué fue toda esta pelea, no? Entonces, bueno, pero al igual que fue en aquellas épocas, por eso es interesante el paralelo entre la película nuestra y la realidad actual. Estamos un poco en ese 94, 95, que no pasaba mucho, aunque creo que, bueno, estos son más bestias, más impresentables, más burros a la hora de hacer cagadas. Entonces, bueno, probablemente se aceleren un poco los tiempos, pero yo creo que vamos hacia un proceso, insisto, no igual, porque la historia no se repite, pero de ciertas similitudes con lo que fue la resistencia, que en principio empezó siendo una resistencia casi meramente económica, ¿no? Los primeros movimientos eran de gente desocupada que salía desesperada a la calle, pero bueno, fíjate cómo todo eso se fue poco a poco politizando a partir de que las masas se dan esas organizaciones en principio de supervivencia, pero después van, digamos, tratando de ir a situaciones mejores, ¿no? Que en definitiva eso fue el movimiento piquetero, ¿no? Cómo dejar de cartonear solo, cómo armar cooperativas, cómo armar panaderías, cómo armar jardines de infantes y todas las cosas que este cine no se saltea, ¿no? Porque en esa época la tele lo único que le importaba era cuando había muertos o disturbios, o las rutas eran cortadas por mucho tiempo, y siempre apuntaban al aspecto violento del fenómeno, ¿no? Pero bueno, en la peli nuestra, en las pelis nuestras que están reivindicadas ahí, hay toda una historia que tiene que ver con eso, ¿no? Con la organización popular. Claro, Fernando, para terminar, yo siempre pienso que, digamos, o tengo la idea utópica de que otro país es posible, de que otro mundo es posible, en realidad no otro país, porque nosotros, si bien tenemos delimitadas las fronteras, en Latinoamérica pasa más o menos lo mismo en todas partes. Digo, y de que quizás otro mundo sea posible, porque sigo creyendo que hay para todos, que solamente hay que tratar de generarlo bien y repartirlo mejor. ¿Vos lo ves de esa manera o crees que no es posible?
Bueno, ese es siempre el famoso optimismo de la voluntad, ¿no? Aunque aunque la racionalidad no acompañe, digamos, hay que. Algunos me dicen que estoy despolitizado cuando digo eso. Una buena forma de sobrevivir, ¿no? Ese optimismo, pero bueno, la situación es preocupante, ¿no? Sobre todo porque ellos han logrado sacar a la gente de la calle, ¿no? Así como la sacan del cine, la encierran en la casa, eso fue el proceso de la pandemia, pero en realidad también es el proceso de las redes, los celulares y distintas cuestiones tecnológicas que impulsan una idea del sálvese quien pueda solo, ¿no? Por eso lo interesante de aquella serie del Eternauta, ¿no? Que nadie se salva solo y todo ese discurso, ¿no? Que tiene que ver con recuperar tradiciones de pelea y de organización de nuestro pueblo, y en eso, y del nuestro y del mundo, ¿no? Porque en general es un proceso que se repite, esto de los jóvenes que ni saben los derechos que tienen los trabajadores y que creen que por trabajar un taxi para una aplicación son sus propios patrones, y no se dan cuenta que cada día tienen que laborar 10 minutos más, y bueno, o lo niegan porque, viste, lo más difícil es reconocer que uno se equivocó en la vida. Claro. Entonces, bueno, pero hay una cosa que decía Marx y que realmente hay que tenerle fe, porque es tal vez el aspecto científico que aportó a la sociología y a la política Marx, que es que la gente no vive como piensa, sino que piensa como vive, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que la explotación se va acentuando, se va logrando ciertos insights, ¿no? en la gente, y bueno, en eso también está el apoyo de la herramienta audiovisual, ¿no? Claro. Bueno, Fernando, muchas gracias. Venís finalizó el tema de No son 30 pesos, la película esa que está ambientada. Mirá, no, inicia, digamos, otro tipo de circuito. Seguramente se va a estrenar en Chile, en Uruguay, en México, en distintos lugares de Latinoamérica. Así que estamos paralelamente al lanzamiento de esta, armando también la difusión de No son 30 pesos. Ahora va a haber elecciones en Chile, así que seguramente va a haber muchos pedidos, así que bueno, estamos con eso también. ¿Y hay un lugar, una página, un lugar donde la gente pueda acceder a los documentales que tienen que ver con vos o que tienen que ver con DOCA y ese tipo de cosas? Bueno, estamos en Instagram, en @cineinsurgente, y a partir de ahí pueden llegar a todas nuestras redes. Algunas cosas están, otras no están, y después docacine.ar, ¿no? Que esa es ya nuestra asociación, ahí hay mucho más material de otra gente también, y ahora en docacine.ar /programación está la programación de esta muestra que estamos llevando adelante, que termina en un par de días y después se traslada a Tucumán, ¿no? Así que estamos en ese sentido por ese lado difundiendo, ¿no? Ahí está, perfecto, ahí tenemos la página ahí de Docacine y de @cineinsurgente. Muchas gracias, Fernando, por estos minutos que nos diste. Hasta la próxima. Abrazo. Hasta la próxima y gracias a usted. Abrazo a los dos, Claudios. Gracias, querido. Estuvimos con Fernando Krishman Porto, que es director audiovisual, documentalista y guionista.